Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Leyes y Números, que tendremos además en esta oportunidad un tema de muchísima actualidad, del que se viene hablando desde que comenzamos el año. Y bueno, tenemos una invitada súper especial, que es Laura Rojas, quien es economista. Bueno, tiene además una amplia trayectoria en todos estos temas, tiene más de 30 años de trabajo en nuestra región, en posiciones de liderazgo, también como negociadora comercial. Y bueno, ¿quién mejor que ella para conversar en la tarde de hoy? Laura, bienvenida, un gran gusto tenerte con nosotros en Leyes y Números. Pero muchísimas gracias, Litzai. Es un placer para mí estar contigo. De verdad, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, Laura, y estamos desde enero hablando mucho más del tema de comercio internacional y más específicamente, bueno, de todos estos cambios. Y a veces, bueno, muchas personas se preguntan cómo hemos llegado hasta aquí. Y bueno, porque además veníamos hablando de la globalización. Y entonces, nada, lo primero que quisiera para iniciar esta grata conversación es, bueno, preguntarte desde tu perspectiva, ¿cómo has visto este desempeño de la globalización en el marco del comercio internacional? Claro. Mira, efectivamente, como dices, es un tema candente que está sobre la mesa, pero que es importante tener una perspectiva histórica por una parte y por la otra es muy importante entender las distintas aristas, pues, ¿no? De la que podemos hablar sobre la globalización. Yo diría que para empezar, es que es uno de los acontecimientos más importantes del último siglo, el que la gran mayoría, si no todas, a las economías nacionales se hayan integrado a un sistema económico mundial. Y básicamente ese proceso es lo que llamamos globalización. Para dar una idea de cómo ha sido su evolución a finales de la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado, que siempre vamos a referirnos a eso porque marca un antes y después en el sistema y también en la gobernanza del sistema económico mundial. Decía, al finales de esa época, para 1947, las exportaciones mundiales representaban apenas un 7% de la producción mundial. Es decir, solamente un 7% de toda aquella actividad económica producida en el mundo cruzaba la frontera. O sea, hoy en día estamos en un porcentaje que es cercano al 22%. O sea, que eso nos da una idea de cómo hemos ido evolucionando. Pero más allá de esa evolución y de lo que significa ese número, que más adelante voy a regresar al mismo, hay varias cosas interesantes sobre la globalización. Una es que no nos estamos refiriendo solamente al comercio de bienes. Creo que eso es bien importante que cualquiera que nos escuche lo tenga muy claro, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de los intercambios entre naciones de bienes, de servicios y progresivamente de información, eh, de capital y de personas. ¿Ok? Esta es una dimensión que no podemos obviar. En el tema de los servicios, de hecho, los servicios, y tú lo sabes, son los que más aceleradamente han crecido en los últimos 30 años, mucho más que el comercio de bienes, ¿no? Lo que nos está mostrando los cambios en el entorno productivo, en la estructura productiva, sobre todo de los países de altos ingresos que están cada vez más concentrados en el tema de los servicios. Como decía, los servicios están muy asociados al tema de la información, es decir, porque están todos los servicios transables que se transmiten digitalmente a través de Internet. Y ellos son unos de los que más han crecido. Y eso estamos hablando que allí está desde servicios financieros hasta servicios de consultoría, hasta servicios de video, películas, el contenido como este que estamos generando nosotros, etcétera. Todo esto que se transmite a través de Internet
más a aquellos intercambios de servicios que implican movilidad de personas. Pues, el turismo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con viajes, o sea, todo lo que tiene que ver con moverte hacia otro país para recibir un servicio o que alguien venga a tu país a prestarlo. Algunos países están súper concentrados en servicios, es decir, es el caso de la India, que la gente piensa en la India como un país exportador de manufacturas y no, resulta que realmente su mayor especialización está justamente en el área de los servicios. O igual piensan que Gran Bretaña es un país exportador todavía de manufacturas y eso lo dejaron atrás hace mucho tiempo. Y no porque no exporten ninguna, pero la concentración en servicios como porcentaje de sus exportaciones es súper alta, pues, ¿no? Entonces eso también es bueno tenerlo en cuenta. Lo otro tiene que ver con el capital. La expansión de los mercados de capital a nivel mundial ha sido enorme. Eso igualmente comienza hacia los a 1950 con la expansión de las multinacionales, o sea, todo lo que es inversión extranjera directa, pero evidentemente hay compraventa de instrumentos de deuda, de instrumentos de capital, de equity, todo este tipo y todo lo que tiene que ver con transferencias de dinero a través de las fronteras, pues, ¿no? Y finalmente, como hablaba del movimiento de personas, que es un componente quizás el más pequeño de la globalización, a pesar de que mucha gente con todo el tema migratorio piensa que es muchísimo mayor, pero resulta que a pesar de que ha crecido muchísimo en los últimos 50 años, es simplemente un 3,6% del total de la población mundial que vive fuera del país donde nació. Eso quiere decir que la inmensa mayoría de personas todavía vive dentro de el sitio donde nació, a pesar de que pues muchos se han movido, pues, ¿no? Entonces, eso sí, es lo básico, pero están otros aspectos, como el hecho em, de que la globalización ha seguido a pesar de todas las crisis que ha habido, sobre todo en los últimos años. O sea, piensa, desde los años 2008, 2009, ha habido crisis financieras, ha habido conflictos entre países, la guerra de Ucrania, por ejemplo, pero antes de eso están todos los conflictos en el Medio Oriente. Y en África hemos sobrevivido al Brexit, sobrevivimos una pandemia mundial. Y en cada uno de esos episodios el comercio se ha retraído, pero ha reanudado su marcha, digamos, hacia la expansión, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y en este último año, después de que en el 2023 hubo una cierta caída, el 2024, precisamente en buena medida gracias a la guerra de Ucrania, había menor crecimiento, sobre todo en Europa, y se esperaba que en el 2025 la cuestión volviera a reanudar, pues, ¿no? Entonces ahora sobre eso quizás hablaremos después, pero ha habido existe en este momento tanta incertidumbre sobre todas las políticas de Estados Unidos y cómo es el impacto en la economía mundial que no sabemos exactamente qué va a pasar, es decir, esa proyección no parece que va a cumplirse. Finalmente quiero señalar que hay otros elementos importantes también en tener en cuenta para entender todo este fenómeno de la globalización. Uno es que no todos los países están globalizados de la misma manera. Es decir, y los países más grandes, que es los que la mayor parte de la gente piensa que son los más globalizados, son a la hora de la verdad los menos globalizados. Es decir, Estados Unidos y China tienen una dimensión de su mercado interno tan grande que el volumen de su comercio en relación a su actividad económica interna es realmente
mucho más bajo que la de otros países. En un ranking de la Universidad de Nueva York, se ve claramente que Estados Unidos ocupa algo así como el lugar 40 dentro de una lista de países globalizados. Y cuando atendemos específicamente a cuán importante es el comercio sobre el PIB, está como en el puesto 140 de 180 países, pues, ¿no? Y China tiene una posición similar. Al contrario, tú tienes países pequeños, ¿no? Como Singapur, como Irlanda, Luxemburgo, Malta, es decir, países pequeños, pero que están realmente globalizados, en que buena parte de su actividad económica se dirige hacia el comercio internacional y dependen grandemente del comercio internacional, ¿no? Entonces eso también eventualmente nos da una visión de por dónde vienen los impactos, ¿no? Y por último, que creo que vale la pena retomar lo que decía al principio de que las exportaciones mundiales son aproximadamente un 21% del Producto Mundial. Eso nos indica que que realmente falta mucho trecho para ser totalmente globalizados, pues, ¿no? Eso significa que hay un 80% de la actividad económica que está realizada al interior de las fronteras nacionales, que eso sigue siendo así, pues, ¿no? O sea, que a pesar de todo la bulla generada en torno a la globalización, todavía hay mucho espacio para acelerar los intercambios internacionales y con ello acelerar su impacto su impacto positivo o negativo, dependiendo de las políticas y el entorno institucional sobre las economías nacionales, ¿no? Muy interesante, Laura, porque al final del día es un 80% que se traduce en una posibilidad que los países pueden aprovechar. Y oye, es importante sobre todo de cara a esos objetivos de desarrollo, ¿no? De cómo se puede aprovechar las ventajas de ese relacionamiento con otros países, de que realmente se puedan especializar en aquellos que realmente tienen esas posibilidades y esas capacidades y cómo pueden aprovechar lo que los otros países tienen en esa especialización. Y fíjate, mencionaba, bueno, el tema que está sobre la mesa y del que todo el mundo habla y yo creo que nos levantamos todos los días para ver las noticias y ver con taza de café en mano qué ha ocurrido Claro, y va precisamente en eso que citabas de la nueva política comercial de Estados Unidos. Bueno, toda esta expectativa que hay, ¿no? Tanto para el mundo como también para nuestra región, para América Latina y el Caribe. claro. Sí, no, definitivamente eso está introduciendo cambios importantes a nivel de las reglas de comercio y a nivel de la composición o de los patrones de comercio, ¿no? Pero yo creo que ahí también vale la pena hacer un poquito recuento histórico para entender un poco las dimensiones y las implicaciones, ¿no? Es decir, obviamente, o de nuevo refiriéndonos al siglo pasado, eh, Estados Unidos sale de la posguerra con su capacidad productiva intacta y además absolutamente fortalecido, pues, ¿no? Mientras que el resto del mundo es una economía o bien con poquísimo nivel de desarrollo o bien em, que había que reconstruir, pues, ¿no? Así que dominaba por completo el panorama mundial. Pero progresivamente eso comienza a cambiar hacia 1970. Japón y Alemania ya están, digamos, renovados su aparato productivo y se convierten en el perdón, el segundo y tercer exportador mundial. Alemania el segundo, Japón el tercero, que de hecho cada uno de ellos pasa a ser el segundo y la tercera economía del mundo, pues, ¿no? Am, y progresivamente
con la expansión japonesa en Asia, Asia también comienza a desarrollarse y además comienza a copiar el modelo de desarrollo basado en exportaciones de Japón y dirigidas además a Estados Unidos, pues efectivamente, ¿no? Y entonces ahí comienza las economías de Taiwán, de Corea del Sur, la economía de Singapur, etcétera, y eventualmente China, pues, ¿no? Y empieza a China a aparecer en pizarra, decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y llega el momento que en el 2009 alcanza la posición de primer exportador del mundo, posición que todavía mantiene. Es decir, entonces a la par vemos que hay un declive de la capacidad exportadora de los Estados Unidos, pero Estados Unidos se convierte en el principal importador del mundo, ¿no? Es decir, a pesar mientras menos exporta, a la vez más importa, con lo cual su déficit comercial comienza a aparecer y comienza a presentarse como un problema, hasta el punto que llega hoy que el déficit comercial son 6 puntos del producto, ¿no? Em, Hay todo un debate de cuán relevante es esto para una economía como Estados Unidos, pero ciertamente es una preocupación que ha estado presente en la toma de decisiones de política comercial y de política económica en Estados Unidos desde 1970. Es decir, cuando Japón empieza a aparecer en el panorama mundial como un competidor, o sea, se le atribuían los mismos problemas que hoy se le atribuyen a China. Es decir, el que copiaban la tecnología o se robaban la tecnología que producía Estados Unidos, que no competían de una manera justa, que utilizaban subsidios y apoyos del gobierno, etcétera, y que todo eso introducía ruido en el panorama mundial, pues, ¿no? Lo cierto del caso es que em, esto lleva a este momento, pues, ¿no? En que la nueva administración en Estados Unidos decide que efectivamente ellos tienen que cambiar las reglas de juego del comercio internacional, pues, ¿no? Y el instrumento fundamental que utilizan para eso son los aranceles, pues, ¿no? Y entonces en abril, como todo el que ha seguido pues las noticias saben, eh, eh, mm, de manera progresiva comenzó a subir los aranceles, pero básicamente a través de una cierta fórmula trata de establecer aranceles recíprocos que implica que de un promedio de un 2% aproximadamente los aranceles ahora son de 20%, 20 o 25% dependiendo, pues, ¿no? Y para China en particular llegaron a ser hasta 145% o lo van a hacer por lo menos hasta el 15 de mayo según según sabemos hasta ahora, pues, ¿no? Em, los aranceles en China eran de 3% como promedio, ¿verdad? Y ahí vemos entonces cómo los aranceles no jugaban un papel fundamental en la política comercial en los últimos años, ¿no? ¿Verdad? Si no era sobre todo, si había distorsiones, eran causadas sobre todo por política industrial, pues, ¿no? Y eso cambia ahora con la política de la administración americana. Em, lo que sabemos sobre sus motivaciones, ¿no? Que quizás sea interesante recalcar esto. O sea, lo primero es que ellos quieren reducir el gap. O, o yo diría que lo que pretende el presidente es eliminar por completo la brecha, pues, entre exportaciones e importaciones, incluso lograr un superávit comercial, pues, ¿no? Lo segundo es que quieren independizarse de China, ¿ok? China representa realmente es un 7%
de las importaciones de Estados Unidos, tampoco, que es un número gigante, ¿no? Pues, ¿no? Pero el déficit comercial con China es un déficit realmente el más grande de todos los que tienen Estados Unidos, que tiene déficit comercial efectivamente con varias economías. Lo segundo es que se quiere reindustrializar a la economía norteamericana, mm, con no solamente para recuperar, de acuerdo con ellos, recuperar puestos de trabajo, sino por un tema de seguridad nacional, pues, ¿no? Entonces vemos que el tema de seguridad nacional y el tema de guerra tecnológica y geopolítica, sobre todo en relación a China, pasa a ocupar un rol muy central dentro de las decisiones de política comercial. Entonces, bueno, ¿hacia dónde cuáles pueden ser las implicaciones? Obviamente estamos muy al comienzo de esta historia, habrá que verla. Lo que creo que puede decirse es que, en primer lugar, en términos del objetivo de reducir el déficit fiscal, se ve difícil. Se ve difícil porque como pues en economía hay una identidad que es clarísima, pues, ¿no? Que es que a mayores gastos e inversiones en la economía interna, pues mayor va a ser tu déficit comercial, pues, ¿no? Es decir, de hecho se habla de que tanto el déficit fiscal o el déficit interno como el déficit en la balanza comercial, estos son mellizos, pues uno es casi el espejo del otro, ¿no? Entonces, Estados Unidos em, sume el rol de víctima frente al resto del mundo, diciendo que el problema es que le compiten de manera injusta, de manera desigual, sin equidad, pero no dice claramente que la verdadera razón del déficit comercial está en que es un país que gasta mucho más que lo que su ingreso le permite, pues, ¿no? Y que para entonces subsanar ese problema tiene que importar capital del resto del mundo, cosa que se lo facilita su posición privilegiada como emisor de la moneda eh, que está en el mundo, pues, ¿no? Entonces, si el déficit fiscal no se reduce de manera sustancial, es difícil ver cómo se va a reducir el déficit comercial, pues, ¿no? Entonces, eso es un primer aspecto que es importante. En el segundo objetivo, que tiene más que ver con independizarse de China, es decir, que es básicamente pues, realinear entonces el patrón de comercio, allí evidentemente los aranceles sí pueden jugar un papel, ¿no? Es decir, porque de hecho en la primera administración Trump en el 2016 y el 2020 se inició en parte esta guerra comercial con China, aunque en una escala mucho menor. Y China baja su participación en el comercio de Estados Unidos del 19% en el 2016 a un 13% ahora, pues, ¿no? Entonces, quiere decir que ahí sí efectivamente hay una realineación que es muy factible que se dé. ¿Qué tan amplia? Quizás otro punto que habría que señalar es que aquí estamos hablando de comercio directo entre estos dos países, pero las cadenas de valor sobre todo en Asia, que se han ido conformando con ayuda de la inversión china, también hablan de que la independencia no va a ser completa a menos que también se independicen de otros muchos países que son suplidores de China
o que producen productos con insumos chinos y que a su vez ellos exportan a los Estados Unidos. Y el caso clarísimo es el de Vietnam, pues, ¿no? Un país que ha crecido enormemente precisamente porque desde la guerra pasada, desde el 2016, han venido teniendo cada vez más inversiones de China con la finalidad de exportar hacia los Estados Unidos, pues, ¿no? Entonces, ahí uno no sabe. Y en relación al último objetivo, que es más de la reindustrialización, allí yo creo que le podemos poner un poco el ejemplo de la sustitución de importaciones en América Latina, de la que todos conocemos la historia, ¿verdad? En que los aranceles por sí solos no producen industrialización. Eh, Se requiere una política industrial muy agresiva, muy activa, en donde haya inversiones, en donde haya mucho apoyo estatal, en donde se genere la posibilidad de hacer lo que ha hecho Japón y lo que ha hecho China justamente, de generar un ecosistema de suplidores, bien sea a nivel doméstico o bien sea a nivel de, de países cercanos y amigos, o sea, que ayuden en ese proceso de industrialización. Algo que por lo demás es interesante que ha hecho en parte en la industria automotriz de Estados Unidos con el NAFTA, o bueno, que ahora se llama de otra manera, pues, ¿no? Pero digamos que es la integración progresiva de las cadenas de valor en Canadá, México y Estados Unidos. O sea, si hay algún ejemplo de lo que se llama el nearshoring, o sea, el friendshoring o fenómenos similares, tiene el ejemplo clarísimo es el de la economía de América del Norte integrada por Canadá, México y Estados Unidos. Por lo que uno realmente no entiende los ataques a esas dos economías, pues, ¿no? Sí, porque si alguien puede ayudar en ese proceso de reindustrialización y en ese proceso de independizarse de China, son precisamente Canadá Y y México. Estados y México, perdón, exacto, Canadá y México, ¿no? Entonces, no sé, de vuelta, falta saber hacia, eh, estamos demasiado al principio de historia, todos estos aranceles seguramente van a caer como parece indicar el acuerdo al que llegaron con China ayer, justamente, y que está indicando los dos últimos acuerdos, el de que firmaron con la Gran Bretaña y el que firmaron con China, en que Estados Unidos se va a quedar con un arancel base del 10%, que es significativo si tomamos en cuenta que era 2% de promedio antes, ¿no? Pero bueno, no es 145, ¿no? O no es 80 o lo que fuera, pues, ¿no? Es decir, es un arancel universal, pareciera, del 10%. em, Qué bueno que muchos asumirán que es un arancel óptimo para la economía norteamericana, lo cual pudiera ser cierto si el resto de los países pues no introducen ningún otro tipo de medidas y de respuestas, efectivamente, pues, ¿no? Sí, sí, y Entonces, fíjate, has comentado todo esto y en el medio tenemos bueno, unas reglas de la OMC que básicamente fue como un acuerdo que debido de todo este historial y que básicamente es súper importante porque de alguna manera pues fijó precisamente esas reglas de juego para que todos los países pudieran estar en términos de transparencia, en términos de predictibilidad, que es muy importante también, y un foro que les permitiera acercar posiciones y llegar a acuerdos con todos sus defectos, pero al final del día era algo o es algo que está allí, que ha sido dentro de todo con críticas que pueden haber o no, sin duda ha sido de gran valor, ¿no? Para que pueda transitar de una mejor manera el comercio internacional. definitivamente, ¿no? Y ahí ya de entrada se nota un corte bien
bien importante sobre ese tema, pues, ¿no? O sea, tú pasas de un sistema cuya gobernanza está centrada en reglas, como tú misma lo has dicho, a uno que es ausencia de reglas, porque no sabemos cuáles son las reglas, ¿no? O sea, te ponen un arancel hoy, al día siguiente lo quitan, después lo vuelven a subir y lo vuelven a bajar y en definitiva no sabemos, pues, ¿no? Es Mm. un sistema que estaba basado en negociaciones, ¿no? Y que ahora el nuevo sistema, si podemos llamarlo sistema, pero al menos en el comportamiento, pues, ¿no? De Estados Unidos, de negociaciones, ¿no? Pasamos primero a la coerción y a la amenaza, para incentivar la negociación, pues, ¿no? Es decir, es como mucha gente se pregunta hoy en día, sobre todo después de haber llegado a este acuerdo con China, es, bueno, si y con Gran Bretaña, si la intención era un arancel de 10%, ¿por qué no dijiste desde el primer momento que querías un arancel del 10%? ¿No? Es decir, Sí, ¿qué no. necesidad habría de introducir todo este tipo de amenazas y de coerción para llegar al mismo punto? Era posible, y yo creo que aquí hay un elemento que quizás no mencioné antes en las motivaciones, que es que para muchos es imposible realmente tener un sistema equilibrado donde China participe, pues, ¿no? Es decir, para muchos dentro de la élite norteamericana, China no es un jugador confiable, no es un jugador que respete las reglas, no es un jugador con el que podamos tener un comercio normal, ¿no? Y de allí entonces este comportamiento. Pero lo cierto es que no es solo con China, pues, ¿no? Sino es con Sí, todos otros aquellos que efectivamente sí han seguido las reglas, pues, y de vuelta el caso de México, el caso de Canadá, el caso de Gran Bretaña, etcétera. Entonces no parece que esa sea, eh, a- al menos no es la motivación. Entonces ese es otro quiebre que es relevante. El otro es que del multilateralismo pasamos al bilateralismo, sí, ¿no? Es decir, la OMC está basado precisamente en un sistema que promovía la no discriminación entre países y la no discriminación con el productor local, pues, ¿no? Y para eso estaban los principios centrales del sistema de la OMC, que son el de la nación más favorecida y el del trato nacional. El primero te decía, cualquier cosa que yo, preferencia que le doy a un país, debo extenderla a los otros países, ¿no? Y el trato nacional lo que implica es, bueno, debo tratar al productor extranjero igual que trato a los nacionales. Si le doy una preferencia a ellos, al menos en lo cual, sobre todo al aspecto impositivo, se refiere. Entonces, ahí vemos que hay una ruptura total de que lo que se busca es justamente darle un trato mejor a ciertos países que a otros y sobre todo con esta, mm, llamémoslo, preponderancia que se le da al tema de los balanzas de comercio recíprocas. Se aspira a casi una total reciprocidad, pues, ¿no? Y llama la sí, atención mucho, justamente poniendo de ejemplo de nuevo el caso de China, que el arancel base a los que llegan ambos es el del 10%, pues, ¿no? O sea, China sí, también bajó sus aranceles, que estaban como en un 120% después de la al día. retaliación, a 10, ¿no? Claro, Estados Unidos puede decir que lo bajó a 30 porque tiene otros aranceles ahí, no sé cuánto, pero al final eso va a llegar a 10, pues, ¿no? Sí. Sí, creo yo. No, y Este, definitivamente es otro nuevo estadio y bueno, yo creo que como tú lo mencionabas, estamos todavía comenzando a ver cosas y seguiremos viendo. Y Laura, estoy segura y ojalá que podamos contar contigo nuevamente para conversar porque
vamos a tener nuevos issues bueno, precisamente abordar y bueno, sobre todo para que se entienda, porque de nuevo hay muchas personas interesadas que no saben, por ejemplo, el historial de la globalización, esos detalles que tú comentabas y que es muy importante que se puedan conocer para poder entender mejor cómo llegamos, cómo estamos y hacia dónde podemos. O sea, ¿dónde vamos? Laura, súper feliz, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por la posibilidad de que podamos podernos haber visto el día de hoy, conversar estos Seguro. temas que son interesantes con alguien como tú, que tiene además toda esta experticia y además lo sigues y bueno, de verdad, nuevamente muchísimas gracias y a quienes nos ven en este nuevo episodio, agradecerles el que nos acompañen en esta nueva edición, invitarles para nuestros próximos encuentros con temas de actualidad, leyes de números. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chévere. Y aquí sí, no sé, Laura, ya esto está fuera de reto. No sé cómo Chévere. terminará. Ya, Ya terminamos. Mira, esto bueno, para muchos otros, muchísimas gracias. Te hago saber cuando ya tengamos todo montado claro, cuando lo la subo. edición, Sí, para que espérenme para tomarte una foto y mandársela a nadie. Sí, yo quería hacer exactamente lo mismo. Claro. Eso es. Aquí. Ok. Laura, Bueno, un gusto. menos mal que calzamos. Me faltaron algunas cositas que tenía ahí, para decirte, pero chévere que me No, cortaste. tranquila. No, tranquila y no te preocupes, que estoy segura que nos volveremos a encontrar. En Ok. este podcast. Vale, un beso. Ok. Gracias. Bye bye. Que les vaya Bye. buenísimo.